Hola, hola, buenas noches a todos. Arrancamos y les doy la bienvenida a su programa La Voz del Residente. Hoy martes en ginecobstetricia tenemos un gran tema, nutrición en la etapa reproductiva de la mujer. Esto de la mano del doctor Francisco Javier Castro Apodaca. Y antes de empezar a darle introducción al tema, presentarlos, vamos a lanzarnos en vivo en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien agradezco el espacio, les agradezco el canal para poder llegar a más personas. Entonces, demos un segundo para enlazarnos. Ahí está, ya estamos en Facebook, amigos, les mandamos un abrazo a la gente del Facebook, a los del Zoom, les agradezco su puntualidad. En estos momentos haremos panelistas, principalmente al protagonista de la noche, al doctor Francisco Castro, y también a nuestro mentor, nuestro gran mentor de todos los martes, el doctor Jorge Rafael Montalvo. En unos momentos les doy introducción. Denme un segundo, ahí están. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es nutrición en la etapa reproductiva de la mujer. Esto de la mano del doctor Francisco Javier Castro Apodaca. Él es licenciado en nutrición clínica por la Universidad del Valle del Fuerte, profesor en la asignatura B en la Facultad de Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciado en Medicina General por la Universidad Autónoma de Sinaloa, máster en Seguridad Alimentaria por la Universidad Abierta y a Distancia de México, residente de segundo grado en el Hospital de la Mujer de Sinaloa, SSA, miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y tecnólogo como investigador asistente. Él es el doctor Francisco Javier Castro Apodaca. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Un gusto me da saludarlo. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, aquí tratando de compartir un poco del conocimiento sobre la nutrición en la mujer en la etapa reproductiva. Correcto, muchas gracias. Interesante tema, sin duda. Aprovecho también el espacio para invitar a la gente que se vaya comunicando, a que vaya poniendo saludos desde donde nos ven y recordarle la dinámica antes de pasarle el micrófono al doctor Jorge Montalvo. El doctor Francisco Castro tendrá 30 minutos para exponer el tema. Al terminar, el doctor Jorge Montalvo mentoreará la sesión con preguntas o simplemente comentarios complementarios. Finalmente, pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes que nos están viendo tanto en el Zoom como en el Facebook. Anímense a preguntar, anímense a cuestionar, a complementar la charla o simplemente felicitar al doctor por su exposición. Ahora sí, ¿cómo está, doctor Jorge? Un gusto me da saludarlo. Muy buenas noches, muchas gracias. Igualmente un gusto pues al doctor Francisco Javier. Ya tenía yo el gusto de conocerle, le agradezco realmente mucho, porque además este es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Yo creo que es, ojalá y creo que pronto, como ya alguna vez le comentaba yo al doctor Castro, vamos a contar con él en muchos foros, porque necesitamos gente con este tipo de credenciales, de este tipo de capacitación, ¿no? El doctor, tanto como licenciado en nutrición, como ahora médico y próximamente ginecólogo, creo que parangoneando un poquito lo que decía mi abuelo, siempre se ríe mi mujer, pero dice que decía que la gente es lo que come, así decía. Y uno de los problemas, como todos sabemos muy bien, que tenemos en nuestro país, como sucede en muchos países del mundo, son los problemas de la nutrición, comenzando por la obesidad. Si queremos una población sana, lo primero que tenemos que ver es, creo que dos aspectos bien importantes. Es una educación y lo otro una alimentación adecuada. Y en eso creo que estamos desafortunadamente cojeando de los dos pies. Educamos poco a nuestros pacientes respecto a lo que la importancia que tiene la nutrición. Y esto, pues obviamente los resultados desafortunadamente se hacen patentes durante la vida de esas personas y dentro del futuro de sus hijos. Entonces, todo esto ha llevado a generar inclusive especialidades médicas. Hay una especialidad ya médica reconocida que se llama nutrigenómica, donde el factor nutrición juega un papel preponderante, trascendente, no solo de la salud de la mujer, de la madre, sino del pronóstico de salud de ese hijo a futuro. Entonces, de verdad, le agradezco mucho al doctor Francisco Javier Castro
el hecho de nuevamente estar aquí. Sé que es un brillante expositor, ya he tenido la oportunidad de escucharlo, y ojalá la gente que lo escuche y que él nos haga favor después pues de seguir por este camino que creo es indispensable para que realmente tengamos una población, no solo en las mujeres, sino en general en nuestro país sana. Pues nada más, pues ansiosos de escuchar al doctor Castro, que seguramente vamos a aprender todos muchos el día de hoy. Correcto. Dando ya las 8 en punto horario del centro de México, doctor, le pido que comparta su pantalla para arrancar puntualmente como siempre nos hemos caracterizado. Invito al público a que participe. Por lo pronto manda a saludar a Cindy Yerens, Mauricio Rodríguez Martínez, Sergio Cisneros Pérez y Francesco Pansdari, algo así se pronuncia el apellido de la persona que hace reacción ya en Facebook. Adelante, doctor. Todo suyo el público. Muy bien, ahí sí se comparte ya la pantalla. Ya se ve muy bien, doctor, gracias. Bien, entonces buenas tardes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy de La Voz del Residente. Muchas gracias a todos y gracias a los organizadores del programa atrás por invitarme. El día de hoy pues vamos a ver lo que es el tema de nutrición en la etapa reproductiva de la mujer. Y para iniciar pues vamos a ver más o menos el contenido de esta sesión. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver qué es lo más importante en la consulta preconcepcional de una mujer en la etapa reproductiva que desea o no desea embarazarse. Cómo vamos a hacer la evaluación de la nutrición durante el embarazo, durante la lactancia, y cuándo se recomienda que nosotros como médicos refiramos a nuestras pacientes hacia un profesional de la nutrición. Y por último, pues unas conclusiones de lo que es el tema que veremos el día de hoy. Entonces vamos a tener como una pequeña introducción que la edad reproductiva, pues como todos sabemos, va a abarcar aquel periodo desde que aparece la menarquia o la primera menstruación hasta que se llega la menopausia o última regla. En esta etapa de la vida, pues toda mujer es muy susceptible a experimentar un embarazo, pero ese embarazo va a ser muy dependiente del estado de nutrición que ella tenga, sobre todo en la cuestión de si va a ser normoevolutivo o si vamos a tener problemas en la evolución de ese embarazo, incluso que lleguen a generarse pérdidas de la gestación. Para ello, pues, es importante la composición corporal para saber cuándo va a iniciar esa etapa reproductiva de la mujer. Existen ya estudios que hablan de que existe una influencia muy positiva sobre lo que es la grasa corporal y la primera menstruación o menarquia, para lo que se dice que debe de haber un porcentaje de peso ya establecido de grasa corporal que debe tener la mujer, que es del 17%. Normalmente, esta grasa corporal del 17% nos habla de que existe un índice de masa corporal de 20 a 22. Y pues más o menos este porcentaje de peso en una mujer se va a alcanzar en promedio en cuanto tiene entre 10 y 16 años. ¿Cómo lo podemos traducir en peso en kilogramos? Más o menos ese 17% de grasa corporal en un adolescente se alcanza cuando tiene 47.8 kilogramos. Para que este ciclo menstrual continúe y esta etapa reproductiva siga avanzando, pues la mujer va a requerir en promedio tener 22% de grasa corporal. Esto para que se lleve a cabo los demás ciclos ovulatorios y menstruales como tal durante la etapa de la vida reproductiva. Que es también muy importante, si nosotros hacemos una evaluación o de acuerdo a las estadísticas que se ven aquí en México, de todas las mujeres mexicanas, el 54.1% se va a encontrar en la edad fértil y de ellas, una de cada 6 mujeres se va a encontrar en la edad entre los 15 y los 19 años de edad, lo que es prácticamente pues la adolescencia. Y de los embarazos que se llevan a cabo, de los que tenemos contados aquí en México, se estima más o menos que 1 de cada 3 embarazos no son planeados y que casi el 50% de ellos pues se van a presentar en los adolescentes. ¿Qué es lo importante? Que la mayoría de las mujeres adolescentes que tienen embarazos no deseados, por lo general, pues tienen un estado nutricional
malo o deficiente. Y ahí es donde van a empezar los problemas. Igual, si hablamos del otro 60% restante de los embarazos que se dan en mujeres, pues ya mayores de 19 años de edad, también tienen algunos problemas nutricionales que van a complicar el embarazo. Y aquí radica pues la importancia de una dieta saludable que debe de ser desde antes del embarazo, durante el embarazo, después del parto o que tenga la paciente para asegurar una lactancia exitosa y que los niños de estas mujeres pues tengan una infancia pues con un buen estado nutricional. Entonces aquí las dietas inadecuadas, tanto en macro como en micronutrimentos, pues van a generar problemas, ya sea en el peso, que sean niños de bajo peso al nacer o que sean niños de macrosómicos o de grandes para las edades gestacionales. Y esto va a generar una programación fetal no deseada. Ahorita vamos a comentar esto de la programación fetal no deseada. Y pues el requerimiento también calórico después del parto, pues va a ayudar a garantizar la lactancia en los niños. De tal suerte que si nosotros pensamos en el embarazo como una etapa de estrés, vamos a tener entonces que los requerimientos nutricionales van a aumentar. Pero aquí radica algo muy importante, es ese aumento de cuánto va a ser. Normalmente las mujeres que nosotros vemos aquí en nuestro hospital piensan que estar embarazadas es comer doble y no es así. Sí aumenta el requerimiento energético, pero no voy a comer el doble ni voy a tomarme el doble de bebidas endulcoradas o el doble de agua, ¿no? Sino que debe de haber un requerimiento que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, estos requerimientos nutricionales es muy importante que nosotros los establezcamos desde antes de la concepción para que se lleve a cabo un embarazo normoevolutivo. Una vez que nosotros pues veamos a estas mujeres embarazadas o en la etapa preconcepcional o en la etapa de lactancia, pues es importante que identifiquemos algunas deficiencias de vitaminas, como son las vitaminas del complejo B, de la vitamina A, de la vitamina D, el yodo, hierro, zinc y selenio. Hay que tener en cuenta que todas estas vitaminas pues su deficiencia puede generar problemas en la fertilidad. Entonces podemos tener mujeres que están acudiendo a consultas ginecológicas o a consultas preconcepcionales que tienen deseos de embarazarse, no se pueden embarazar y lo último que podríamos pensar nosotros como médicos quizás es que tiene alguna deficiencia de alguno de estos nutrimentos. Entonces hay que poner ojo también en esta situación nutricional. Sabemos a la par que si hay alguna deficiencia, lo que es la vitamina B9 o ácido fólico, pues vamos a tener defectos del tubo neural. Y ya está también comprobado que si nosotros suplementamos el ácido fólico, estos defectos del tubo neural se reduce la probabilidad de que aparezcan hasta en un 70%. Y por lo tanto, en toda consulta preconcepcional deberíamos realizar un cuestionario de frecuencia de consumo. Quizás no necesariamente nosotros como ginecólogos o residentes de la especialidad, pero sí referir a nuestras pacientes a que con el nutriólogo a que realice este cuestionario de frecuencia de consumo para que se establezca desde antes del embarazo si existe una deficiencia nutricional que se pueda corregir. En cuanto a los requerimientos, una vez que la mujer esté embarazada, pues en el primer trimestre muchos estudios sugieren que no es necesario el aumentar el requerimiento nutricional. Más aún, sin embargo, hay diferentes autores que nos indican lo contrario. Y lo que sí es el común denominador es que después del segundo trimestre van a incrementarse los requerimientos energéticos. De tal manera que hay algunos autores como Ed Hitton, la OMS y lo que es un estudio que se realizó aquí en población mexicana desde 1970 que nos dan indicación de cuánto aumenta el requerimiento nutricional dependiendo el trimestre de la gestación. Hitton y Nietzsche dicen que el costo del embarazo
van a ser 70,000 calorías durante los 280 días que va a durar un embarazo normoevolutivo, y que para esto pues se recomiendan 280 calorías desde el día que la mujer sabe que está embarazada hasta que termina la gestación. La Organización Mundial de la Salud nos da otras recomendaciones. Ellos nos dicen que se requieren 150 calorías en el primer trimestre de embarazo y 350 en los otros 2 trimestres. Más aún, sin embargo, estudios aquí en la población mexicana, como les decía ahorita, del Instituto Nacional de Nutrición en 1970, en la cual estudiaron cuánto era la ganancia de peso que se tenía durante el embarazo aquí en población mexicana. Ellos recomiendan que una vez que la mujer sabe que está embarazada, solamente es necesario agregar 200 calorías adicionales al requerimiento nutricional por día, desde que inicia la gestación hasta que ésta finaliza. Entonces, normalmente nosotros, por lo menos aquí en Sinaloa, en el hospital, o los nutriólogos que nos conocemos aquí en el estado, pues siempre hacemos el incremento de 200 calorías diarias en las mujeres gestantes. Y también podemos de tener en cuenta que el peso pregestacional adecuado antes de embarazarse, con un índice de masa corporal de 20 a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, y que la mujer en cada consulta que está yendo con nosotros tiene un aumento de 250 a 300 gramos por semana, no necesariamente vamos a tener que hacer modificaciones en los patrones de alimentación, ni tampoco incrementar las calorías, siempre y cuando se mantenga en esta ganancia de peso. Y lo único que vamos a hacer pues es estar evaluando la dieta y ese peso en cada consulta. En general, hablando de requerimientos nutricionales, pues vamos a tener que los hidratos de carbono van a ser la principal fuente de energía tanto para el feto como para la madre. Y aquí en el producto pues es muy importante para el crecimiento tanto del cerebro, la plasticidad del cerebro, como para la ganancia ponderal del producto. Y en general, pues vamos a recomendar de 4 a 5 raciones al día de estos hidratos de carbono. Otra parte muy importante, pues van a ser las proteínas, que van a ayudar a la generación de los nuevos tejidos maternos y fetales. Y estas normalmente aportamos, o el requerimiento que se indica en la mujer gestante es de 1 hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Y pues el resto de los requerimientos nutricionales se van a dar a forma de grasa, la cual normalmente no se sugiere que excedamos más del 15%, y debemos de tener mucho interés en los ácidos grasos esenciales, los cuales van a ayudar al crecimiento placentario y fetal, y el más importante, el DHA, que tiene que ver con el desarrollo visual y el desarrollo neurológico del producto. En cuanto a las madres con alto riesgo de padecer alteraciones nutricionales durante el embarazo y lactancia, pues un foco muy importante, y que es un foco rojo que debemos de tener todos encendido, es las madres adolescentes que se embarazan, ¿sí? O las mujeres que se embarazan, perdón, más bien. ¿Por qué? Estas mujeres adolescentes que se embarazan van a competir durante toda la gestación con el producto. De tal manera que ya hay estudios que nos dicen que por cada milímetro que crece la madre durante el embarazo, un adolescente, el producto va a tener una pérdida de peso, o no va a ganar 150 a 200 gramos, ¿sale? Entonces va a ocurrir lo contrario. Por cada 150 a 200 gramos que gane ese producto en una mujer adolescente que está en crecimiento, pues va a disminuir o no va a crecer 1 milímetro de esa mamá. Entonces es muy importante estar siempre pendiente de las mujeres adolescentes que se embarazan. Asimismo, de toda aquella madre que inicie el embarazo con bajo peso, porque muy probablemente va a tener un recién nacido con bajo peso también. Las madres añosas, pues sabemos que tienen mucho riesgo de desarrollar enfermedad hipertensiva en el embarazo y sus derivados, así como diabetes gestacional. Y pues los embarazos múltiples van a tener un mayor requerimiento nutricional, pero es igual, no es que la madre vaya a tener que comer por 3 o por 2 o por 4, dependiendo de las gestaciones que tenga.
sino que se va a incrementar este requerimiento energético dependiendo el peso que la madre vaya ganando, si está alcanzando o no metas. Ahora sí, en la consulta preconcepcional, ¿qué es lo más importante? Dentro de la consulta preconcepcional debemos de tener en cuenta que este va a ser un proceso en el cual nosotros vamos a buscar riesgos. ¿Riesgos de qué tipo? Sociales, conductuales, ambientales y biomédicos para la fertilidad de una mujer, con el objetivo de tratar de encontrar esos riesgos y poder tratarlos a través de educación o asesoramiento y poder realizar intervenciones pues adecuadas. No sé, por ejemplo, llega una mujer embarazada, perdón, llega una mujer solicitando una consulta preconcepcional, resulta que le mandamos a hacer estudios y sale diabética, todavía no está embarazada, tiene una hemoglobina glucosilada de 10, a esa mujer no hay que dejarla que se embarace. Entonces tendríamos que darle un método de planificación, el más común o el mejor para ellas, en este caso sería un DIUT de cobre, y tratar de disminuir esa hemoglobina glucosilada, controlar a esa paciente para evitar que ese producto sea macrosómico o tenga algunos defectos congénitos cardíacos, principalmente, o malformaciones por esa diabetes pregestacional que tiene, ¿sale? O incluso que llegar a abortar. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de hacer esa identificación de riesgos nutricionales para esa mujer que se quiere embarazar y poder realizar intervenciones adecuadas. Hay que tener en cuenta también que la consulta preconcepcional es de suma importancia, ya que en esta consulta preconcepcional se van a detectar muchos de los factores de riesgo para que haya anomalías congénitas, dado que el 30% de las mujeres embarazadas comienzan la atención prenatal tradicionalmente en el segundo trimestre. Aquí ya pasó el periodo de organogénesis, ya no supimos cómo venía esa mujer y pues vamos a tener esos niños con algunos problemas que a lo mejor ya son inevitables, que se pudieron haber prevenido si hubiéramos detectado en la consulta preconcepcional a esa mujer y sus factores de riesgo. Entonces, esa consulta preconcepcional pues va a ayudar a establecer un plan de salud reproductiva y la vamos a revisar según sea necesario en cada visita. Al igual que esas visitas, pues se van a ir programando dependiendo los factores de riesgo que tenga la mujer. Los objetivos, como ya dije, el número 1 es poder identificar factores de riesgo potenciales tanto para el feto como la madre. El número 2, pues es educar a las mujeres sobre estos riesgos que tiene y cómo vamos a hacer las intervenciones para reducirlos. Y el número 3, pues iniciar todas esas intervenciones para tener los mejores resultados maternos y fetales durante el embarazo, ¿no? Una clave, entonces, durante esta evaluación previa a la concepción, pues es hacer una historia clínica completa, donde vamos a identificar, donde vamos a preguntar, obviamente, sobre la edad. Y aquí esta edad, pues, es muy importante porque sabemos que mujeres añosas, mayores de 35 años, por lo general tienen mayor riesgo de padecer diabetes gestacional, preeclampsia y por lo tanto llevar a muerte fetal o incluso hasta la muerte materna, ¿no? Vamos a hacer una historia clínica completa en donde vamos a buscar pues problemas médicos crónicos, incluyendo obesidad, diabetes, hipertensión. Vamos a hacer una evaluación nutricional completa, desde donde veamos la ingesta dietética de la paciente hasta si ha llevado o no consultas de control de peso de nutrición. Vamos a evaluar la actividad física que hace ella de forma rutinaria y también vamos a evaluar pues un examen físico completo donde busquemos signos de desnutrición o de alguna enfermedad que pueda tener la mamá. Y un punto central aquí en el examen físico, en la consulta preconcepcional, es establecer el peso previo a la concepción y poder establecer el índice de masa corporal preconcepcional, porque este es el que nos va a dar la pauta de cuántos kilos debe de ganar durante la gestación esa mamá y estar evaluando a la par pues lo que es el crecimiento fetal. Y otro punto importante durante la evaluación de
previo a la concepción, pues es la evaluación de los laboratorios, que ya sabemos lo que pedimos de rutina: biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, el pane viral, el VDRL. Si es una paciente de alto riesgo para desarrollar diabetes, pues curva de tolerancia oral a la glucosa en el segundo trimestre, la hemoglobina glucosilada. En el primer trimestre, hacer un perfil tiroideo. Aquí con nosotros en el Hospital de la Mujer en Sinaloa vemos muchas pacientes que tienen hipotiroidismo, entonces siempre pedimos ese perfil tiroideo. Ahora, durante la edad reproductiva, pues muchas de las mujeres van a tener sobrepeso y obesidad, y sabemos que aquí en México pues no es la excepción, ¿no? Hablamos de que casi el 70% de la población mexicana tiene algún problema con el peso, ya sea pues sobrepeso y obesidad. Y pues es muy fácil de diagnosticar, simple y sencillamente por medio del índice de masa corporal, que son los kilos de la paciente o del paciente entre la talla en metros cuadrados. Se hace la ecuación y nos va a arrojar el índice de masa corporal. Hasta el 40% de las mujeres embarazadas va a tener algún problema de sobrepeso y obesidad, y esto sabemos que se ha ido incrementando en los últimos años, dado la transición epidemiológica que estamos teniendo. Ahora somos una población de adultos y de adultos mayores más que de niños, y a la vez ha incrementado la disponibilidad de muchos alimentos de alta densidad energética, pero no necesariamente nutritivos, que nos están llevando a tener estos padecimientos. Entonces aquí vamos a tener que hay mayor riesgo para la gestante de que tengan diabetes gestacional, trastornos hipertensivos inducidos en el embarazo, eventos tromboembólicos, mayor probabilidad de que el embarazo culmine en una cesárea, y por lo tanto todo esto va a conllevar a que haya un aumento en la morbimortalidad materna y deterioran el pronóstico de la gestación. ¿Qué pasa con los productos de estas mujeres que tienen obesidad y sobrepeso? Pues como comentaba ahorita, se van a incrementar los riesgos de anomalías estructurales a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central. Y el que una mujer tenga sobrepeso y obesidad, entre más elevado sea su índice de masa corporal, más difícil va a ser el diagnóstico de las anomalías estructurales, ya que no alcanza ese ultrasonido a enviar las ondas sonoras hasta el producto, y que éstas se regresen y nos den la imagen y podamos hacer pues la fetometría o ver adecuadamente al producto. Y se habla que hasta un 25% de las mujeres que tienen un panículo adiposo grande, pues van a tener dificultad para los diagnósticos de anomalías estructurales. Quiere decir que hasta el 25% de los diagnósticos se nos van a ir por este panículo adiposo elevado. Además de que en los niños pues va a haber parto pretérmino, va a haber macrosomía fetal o van a ser productos grandes para las edades gestacionales, puede haber muerte neonatal, y pues la obesidad que pueden presentar estos niños va a ser debido a la programación fetal, van a ser obesos en la etapa de la infancia, y en la edad adulta pues van a tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. ¿Qué vamos a evaluar en la consulta preconcepcional? Como decía ahorita, una parte muy importante es el aporte de nutrientes que va a tener esa mujer antes del embarazo, para que tenga un estado óptimo nutricional y por lo tanto vaya a tener una gestación normoevolutiva. Vamos a evaluar, por lo tanto, que la alimentación sea satisfactoria, y pues nos vamos a basar en lo que son las leyes de la alimentación para decir si esta alimentación es satisfactoria. Vamos a buscar que la dieta sea suficiente en cuanto a los requerimientos calóricos, dependiendo la edad de la paciente, que sea completa en cuanto al aporte de nutrientes, que sea variada, que no nada más coma, no sé, puras carnes, o que coma puro huevo, o que coma nada más una verdura o una fruta. Tiene que ser variada, tiene que ser adecuada para la edad y las condiciones fisiológicas, tiene que ser equilibrada en cuanto al aporte de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, debe ser inocua, que esto quiere decir que pues no genere ningún daño a la paciente, y que haya biodisponibilidad de esos alimentos que vamos a indicarle en la dieta o que está diciéndonos la paciente en la región donde habita.
Para esto, para la evaluación de estado nutricional y la orientación nutricional de las pacientes, pues utilizamos nosotros una herramienta que viene en la norma oficial mexicana 043, que nos habla de promoción y educación en la salud de materia de alimentación, que es el plato del bien comer, el cual pues ya sabemos que se divide en 3 grupos: el grupo de las verduras y frutas, el grupo de las leguminosas y los productos de origen animal, y el grupo de los cereales, en donde pues al menos en cada comida debemos de tener uno de estos alimentos. Otra cosa también aquí importante pues es el estilo de vida saludable que tenga la mujer antes de embarazarse, porque esto va a garantizar que haya embarazos sin complicaciones maternas ni fetales. De tal suerte que el manejo del estado nutricional en la mujer antes del embarazo pues debe incluir un asesoramiento nutricional donde se haga un cuestionario de frecuencias de consumos de alimentos para ver los requerimientos que tiene esa paciente, si se están cumpliendo, hacer un diagnóstico nutricional preconcepcional, poder realizar alguna intervención con algún plan de nutrición individualizado y monitorizar pues la intervención que estamos realizando, viendo los resultados, ya sea bioquímicamente o mediante los parámetros antropométricos. Es importante aquí pues la prevención de las deficiencias, sobre todo el ácido fólico con los efectos del tubo neural, deficiencias de vitamina D que nos van a dar baja ganancia de peso y alteraciones del esqueleto en el producto, el calcio que pues va a afectarse el equilibrio entre la madre y el producto y puede llevar a osteoporosis. Y sabemos que este calcio, pues si se consume en cantidades adecuadas, pues va a prevenir lo que es la preeclampsia, ¿no? El hierro, otra parte muy importante que debemos evaluar por la presencia de anemia, y aquí hay que tener en cuenta que durante cada trimestre del embarazo los valores de hierro pues van a ser diferentes. Y cuando hay deficiencias, hay anemia, hay partos prematuros y hay restricción del crecimiento intrauterino. Los ácidos grasos, como comentaba ahorita, son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central y también para las membranas de la célula de la retina. El yodo, que la insuficiente producción de las hormonas tiroideas pues se ve influenciada por un bajo aporte de yodo durante la gestación, y esto puede generar pues retraso mental. Entonces, ¿qué vamos a prevenir en la consulta preconcepcional y qué vamos a tratar? Vamos a vigilar el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, las enfermedades tiroideas y la hipertensión. Durante el embarazo, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la nutrición? Sabemos que durante el embarazo, una mujer que lleva patrones dietéticos saludables, pues va a desarrollar menor riesgo de complicaciones durante el embarazo, tanto para ellas como el producto. Por eso es muy importante evaluar y controlar la nutrición materna. Y muchas mujeres pues tienen una dieta de calidad subóptima, y esto es desde antes de la concepción, y la mayoría de ellas no cumple con recomendaciones dietéticas de acuerdo a las diferentes organizaciones. Hay un estudio que se realizó en Estados Unidos en el cual se evaluaron la dieta de 7,512 mujeres, en las cuales pues evaluaba la fuente calórica principal de ellas, ¿sale? Y pues se veía que las 3 fuentes principales eran refrescos, pastas y postres. Algo que si nosotros evaluáramos también aquí con nuestra población mexicana, yo creo que no distaría mucho de esa realidad que viven allá en nuestro país vecino, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar durante el embarazo en las consultas nutricionales? Pues vamos a evaluar una historia clínica en la que vamos a indagar sobre diabetes en esa mujer, ya sea tipo 1 o tipo 2. Vamos a evaluar las historias obstétricas, si tuvo niños con defectos del tubo neural, si tuvo diabetes gestacional en embarazos anteriores, o si tuvo algún trastorno hipertensivo, igual en un embarazo previo. Algo que anda muy de moda, cirugías bariátricas y cirugías plásticas. Tenemos que preguntar, a lo mejor la población que nosotros vemos en los hospitales de públicos
no le alcanza para realizarse algún procedimiento bariátrico, pero en la consulta a lo mejor privada o en hospitales privados, sí vean mujeres que se hayan realizado cirugía bariátrica. Y aquí sí hay que tener un foquito amarillo ahí con esa mujer de que cumplamos todo el requerimiento nutricional, que se esté suplementando de forma adecuada para que tenga una ganancia, pues el producto de peso, ¿no? Y cuestiones de dieta y nutrición, pues ver si tiene problemas de obesidad, ver si evita algunos alimentos, si tiene falta de recursos para llevar a cabo una nutrición adecuada o si tiene un alto consumo de hidratos de carbono simples que igual nos van a generar productos grandes para la gestacional y la van a poner ahí en riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Existen muchos cuestionarios para hacer una evaluación dietética. Este es uno que viene en UpToDate, en el cual pues hacen una evaluación de 8 preguntas y dan un promedio de 0 a 2 puntos, en donde en promedio si tenemos más de 10 puntos es una mujer que está en riesgo, que tiene hábitos alimenticios inadecuados. Nosotros también aquí en México utilizamos el cuestionario un cuestionario que se llama recordatorio de 24 horas, con el cual nos damos una idea de la calidad y la cantidad de la dieta que está ingiriendo esa paciente. Y si queremos ser más precisos en cuanto al aporte de algunos nutrimentos, pues utilizamos un cuestionario de frecuencia de consumos que lo vamos a guiar hacia algún nutrimento en específico. No sé, por ejemplo, quiero conocer el aporte o la cantidad de ácido fólico que está consumiendo esta mujer diariamente, pues voy a poner en ese recordatorio todos los alimentos que me aportan ácido fólico y al final pues voy a ver cuánto es el promedio de ácido fólico que está consumiendo. Igual lo puedo ver para sodio, lo puedo hacer únicamente para calorías, lo puedo hacer para algunas vitaminas como son la vitamina C, D, etcétera. Dependiendo de lo que yo ande buscando, voy a dirigir ese cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Es importante también el examen físico aquí en la mujer embarazada y decíamos que parte fundamental es que nosotros conozcamos el índice de masa corporal pregestacional, porque esta nos va a dar la pauta de la ganancia de peso que vamos a sugerirle a esa mujer para que tenga un embarazo pues tranquilo, con buena evolución. Y pues aquí tenemos algunas sugerencias que se hacen aquí en México de la Secretaría de Salud. Nos dice que si nosotros tenemos un índice de masa preconcepcional o pregestacional de menos de 20, pues la ganancia de peso que debe de llevar esa mujer es de 12 a 15 kilogramos. Si tiene un índice de masa corporal de 21 a 25, pues lo que se sugiere es que tenga una ganancia de 12 kilogramos. Y en mayores de 25 años, perdón, de 25 índice de masa corporal, pues la ganancia va a ser de 7 a 9 kilogramos. Esto es en mujeres adultas mayores de 18 años. En mujeres adolescentes, la ganancia recomendada pues se modifica. En el caso de que tengan menos de 20 índices de masa corporal, se recomienda la ganancia de peso de 18 kilos. En índices de masa corporal normal, la ganancia de peso se sugiere que sean 16 kilos y cuando se consideran con sobrepeso y obesidad, la ganancia debe ser en promedio de 11 kilogramos. ¿Sale? Esto en adolescentes. Existen algunas tablas que podemos utilizar, por ejemplo, la curva de Rossi y Madrones, en la cual, pues, dependiendo la edad gestacional que tenga la paciente y el índice de masa corporal que tenga durante la consulta, pues vamos a ir viendo si esa ganancia es buena o mala, esa ganancia de peso. Y esto nos va a servir porque hay algo que ellos le llaman la masa corporal crítica, la cual nos va a traspolar hacia el peso del producto, que este sea óptimo, ¿sí? Entonces, si cae en lo que es esto verde durante toda esta gestación, pues quiere decir que vamos a tener un producto probablemente sin ninguna complicación, con un buen peso al nacer, ¿sale? Si se sale hacia arriba o hacia abajo de esta gráfica verde, pues va a ser un producto grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional que probablemente vaya a tener alguna complicación, que puede ir desde distocias de hombros hasta, no sé, un síndrome de distrés respiratorio, en lo que sería un niño desnutrido.
Aquí en México se sugiere también que este peso de la mujer embarazada lo estemos evaluando de acuerdo a una tabla que es el peso esperado para la estatura y edad gestacional y el peso esperado para la talla y edad gestacional. Es una tablita que a lo mejor está un poquito enredosa, que necesitamos practicar. Es esta de aquí, es para población mexicana, en la cual nosotros vamos a calcular el porcentaje de peso estimado para la edad gestacional. Entonces aquí vamos a tener la talla, vamos a tener lo que debería de pesar esa mujer, ¿sí? Esto es lo que debería pesar esta mujer de acuerdo a esta talla. Entonces vamos a ver el peso preconcepcional, lo vamos a dividir entre el peso que debería tener de acuerdo a la talla y la ganancia que debería de llevar después de la semana 20 de gestación. Por ejemplo, una mujer pesa 50 kilos, mide 46, 1,46, entonces ella debería pesar 47,1 y se encuentra en la semana 24. Entonces aquí, estos 47,3 le voy a sumar 6,2. Lo que me dé en esta ecuación, pues lo voy a dividir entre el peso que tenía y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar un porcentaje, de tal manera que si es menos de 90 es una paciente que tiene un bajo peso para la talla y edad gestacional en ese momento. Entre 91 y 115 va a tener un peso normal y mayor a 116 pues va a tener sobrepeso. Con esto nosotros vamos a poder hacer indicaciones dietéticas en cualquier etapa de la gestación. Si me cae en bajo peso, pues debo de evaluar si tiene alguna infección, principalmente infecciones de vías urinarias o en cualquier otra parte del cuerpo, que sabemos que estas infecciones aumentan el factor de estrés, lo que aumenta el requerimiento energético y por lo tanto, pues vamos a tener que ese requerimiento energético me va a llevar a un bajo peso. Tenemos que evaluar el consumo de alimentos también en esa mujer que esté siendo adecuado. Si tiene un peso normal, pues nada más tenemos que de estar al pendiente que no se desvíe de la ganancia de peso esperada. Y si tiene sobrepeso, pues debemos de tratar de ponderar si la dieta es excesiva, si está haciendo actividad física insuficiente o si tiene alguna alteración metabólica en ese periodo. También es importante investigar o indagar sobre signos de deficiencia nutricional. Algunos ejemplos, pues es que haya anemia, vamos a evaluar aquí el color de la conjuntiva, que no esté pálido, deficiencias de ácidos grasos que son piel reseca, que no tenga deficiencia de proteínas, que se esté extravasando los líquidos, entonces que nos dé signos de Godet positivo, o que no tenga acantosis nigricans, entre muchos otros parámetros clínicos que podemos evaluar para ver si no hay riesgo nutricional o una nutrición subóptima. También vamos a solicitar laboratorios que dependiendo de la etapa de la gestación, pues como ya sabemos, los vamos a ir solicitando o de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo que tenga esa paciente, si tiene un exceso de peso o tiene riesgo de preeclampsia o tiene riesgo de diabetes gestacional, pues vamos a hacer la solicitud de los mismos. Y una parte que comentaba de la programación fetal aquí, pues hay algunos estudios, por ejemplo, uno que realizó David Baker, el cual describió por primera vez la asociación entre productos con bajo peso al nacer y el riesgo de enfermedades a largo plazo, a lo que él llamó hipótesis del genotipo ahorrador, que se activaba durante ese periodo de carencia, ya quedaba activado y una vez que empezamos a comer cantidades elevadas o normales de energía, pues íbamos a empezar a ahorrar toda esa energía en forma de grasa, porque se había activado ese gen ahorrador. McCullen habla de la programación fetal y él dice que esta programación fetal se define como la exposición permanente de un organismo a una agresión, a un estímulo durante periodos críticos. En este caso, pues el desarrollo fetal. Un niño que está teniendo un estrés, que no está ganando un peso adecuado, en la edad adulta muy probablemente va a ser un niño obeso y que va a tener a la vez pues enfermedades crónicas. Y aquí es donde radica pues el fortalecer la importancia de la prevención primaria en las mujeres en la edad reproductiva, en estos dos hipótesis de David y de McCullen.
Entonces, la ganancia de peso durante el embarazo, si tenemos un peso inadecuado, pues vamos a tener niños desnutridos. Y se habla que hasta el 33% de las mujeres embarazadas, según UNICEF, se encuentran con una deficiencia nutricional y el resto o el 70% va a tener algún problema de sobrepeso o obesidad debido a pues las dietas inadecuadas que se están llevando. En cuanto a la ganancia de peso, aquí en México, en el 2008, en el INPER, se hizo un estudio en el cual evaluaron a 458 mujeres que iniciaron el embarazo con índices de masa corporal pregestacional con intervalos múltiples que dieron luz entre la semana 37 y 41 de gestación. De estos, pues se vieron los resultados del peso de los productos. Se realizaron algunas ecuaciones y a base de ello, pues establecieron fórmulas que van a ir de acuerdo a la edad, al índice de masa corporal pregestacional, que nos van a indicar la ganancia de peso. De tal manera que mujeres de menos de 18.5 índice de masa corporal pregestacional, aplicamos esta ecuación de 18 a 24.9, de 25 a 29, pues la que se encuentra en el renglón número 3 y mayor de 30, vamos a utilizar la última ecuación. ¿Sale? Esto de acuerdo a un estudio realizado en el INPER por Esther Casanueva, ¿no? Los requerimientos nutricionales, pues en embarazadas se sugieren que sean dietas que no pasen las 2.900 calorías y que en promedio se manejan entre 2.000 y 2.800 cuando son embarazos que se inician con un peso pregestacional adecuado. Y podemos llevar recomendaciones calóricas por trimestre de 340 y 452 en segundo y tercer trimestre respectivamente. O utilizar lo que nos dicen para población mexicana. Se embarazó el día de hoy, pues le vamos a añadir 200 calorías extra diarias durante toda la gestación. Existen también calculadoras, aquí en UpToDate hay una calculadora, aquí está el link. Ustedes se meten ahí a esa calculadora, ponen los datos de la mujer, la edad, pues sexo obviamente, ¿no? Van a poner si está embarazada, si no está embarazada, en qué semana de gestación se encuentra y les va a arrojar una tabla completa de todos los requerimientos que necesita, tanto de macro como de micronutrimentos. Pues ya hablamos ahorita de la ingesta energética que le vamos a añadir dependiendo del índice de masa corporal. Proteínas también ya comentamos, va a ser de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo día o del 10 al 35% del valor calórico total. Los hidratos de carbono de 45 a 65 del valor calórico total o 175 gramos de hidratos de carbono por día, teniendo en cuenta un aporte de fibra de 28 a 36 gramos día. Y la grasa, pues, de entre 20 y 35% del valor calórico total, según los últimos estudios de UpToDate. Esta tabla es la que nos arroja esa calculadora que les decía, más aparte un listado de todos los micronutrientes dependiendo la edad de la mujer. ¿Sale? Por último, pues lactancia de forma así rápida porque se nos está acabando el tiempo y pues sabemos que la lactancia pues es la alimentación con leche materna, la cual debemos de apoyar, sobre todo porque esta es considerada como la primera vacuna que tiene el niño. La leche materna pues es la ideal para el producto de la gestación y aquí hay que tener en cuenta que en este periodo de lactancia es cuando el requerimiento energético de la madre va a aumentar más durante cualquier etapa de la vida de la mujer. La leche humana aporta en promedio 70 calorías por cada 100 mililitros, tiene una eficiencia de producción de 90% y el gasto energético para producir 100 mililitros de leche es de 9 calorías. De tal manera que si nosotros multiplicamos 9 por cada 100 por cada 100 mililitros de leche y teniendo en cuenta que la producción láctea diaria de una mujer en promedio es de 400 a 600 mililitros, si nosotros multiplicáramos 0.9 calorías por 500 mililitros, vamos a tener un requerimiento energético para esa producción diaria de leche de 450 calorías. Por eso, durante la lactancia, vamos a incrementar el aporte energético 500 calorías al día.
Los primeros meses, pues gracias a la reserva materna del peso que se ganó durante esa gestación de 3 a 4 kilos de grasa, pues nos van a alcanzar para producción de leche si no agregamos estas calorías por 80 días. Pero después de ahí vamos a tener la necesidad de agregar estas 500 calorías. La lactancia materna también es muy importante para la pérdida de peso, dado que en promedio se van a estar perdiendo 600 gramos por cada trimestre que la mujer dé pecho o lacte. Entonces, si nos vamos a las recomendaciones de que hasta los 2 años se debe lactar, tenemos en promedio, pues, 4 trimestres en un año, pues ahí va a estar más o menos esa pérdida de peso, ¿no? Que toda mujer quisiera tener. ¿Cuándo vamos a referir ya por último a una mujer con el profesional de la nutrición? Pues cuando encontremos patrones dietéticos poco saludables, cuando hay una inseguridad alimentaria, cuando haya patrones inadecuados de consumo de alimento, cuando tengan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o trastornos metabólicos, cuando hay una hiperemesis gravídica, cuando hay algún trastorno alimentario, antecedentes de cirugía bariátricas o de cirugías gestacionales y cuando haya embarazos múltiples. Esos 8 puntos son claves para enviar a una mujer a una consulta nutricional. Como conclusión, pues tenemos que el estado nutricional y de salud durante el periodo preconcepcional va a influir en el desarrollo embrionario, en el riesgo de complicaciones durante el embarazo. La obesidad se va a relacionar con cambios hormonales y metabólicos que pueden poner en riesgo la fertilidad de la mujer. Es importante que durante el embarazo se lleve un control nutricional individualizado por un médico especialista con alguna maestría o especialidad en nutrición o por un nutriólogo certificado. Los planes de alimentación en las embarazadas pues deben de hacerse recomendaciones de energía suficiente y la clave pues es poder identificar déficits y excesos nutricionales, medir la ganancia de peso antes y durante la gestación. Y la evaluación nutricional, pues como decíamos ahorita, al menos debe de incluir la exploración física, valorar la ingesta dietética, una evaluación antropométrica y pues parámetros bioquímicos con la intención de dar seguimiento a nuestros pacientes. Pues esa es la bibliografía en la cual va a ser la clase el día de hoy y pues sería todo. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Le agradezco el tiempo, de verdad muy buena. Doy la transición para que mentoríe nuestro doctor de casa, mi querido doctor Jorge Montalvo. Antes de darle micrófono, quiero mandarle las felicitaciones que pone la gente a través de Facebook. María Camacho, está también Raminati Ordóñez, la señora Cárdenas, Alejandro Cuervo, María Luisa Serrano López, Santa Mayén Guerrero, Nancy Cervantes, Gloria Terán, Juanita Martínez, también está Mauricio Rodríguez Martínez y también reacciona a modo de me encanta la presentación Eileen del Carmen Plaza Molina. Son los que han hecho reacciones en Facebook. También Luis Roberto Sánchez González nos manda saludos desde el Estado de México vía Zoom. Lo felicito, doctor, y le paso micrófonos y cámara al doctor Jorge Montalvo para que mentoríe y termine la sesión. Doctor, adelante. Muchas gracias, Tony. Pues nuevamente, doctor Francisco Javier, felicidades. Este tema híjole, a veces quisiera yo que lo escucharan, no unos cuantos, sino de verdad lo escucharan todos los médicos que están en formación, no solo de nuestra especialidad, sino de cualquier especialidad. El aspecto de la nutrición es toral, ¿no? Es decir, creo que es de las grandes deficiencias creo que hemos tenido en nuestra preparación. Realmente los médicos le dedicamos mucho a muchos aspectos de nuestra formación profesional y en relación a la atención de nuestros pacientes, específicamente nosotros a la de las mujeres, pero poca importancia le hemos dado a un aspecto tan trascendente como es el estado nutricional de estas personas. Decíamos al principio de que un poquito de que somos lo que comemos. Es bien importante. Este es un problema tan complejo que pues lo vemos todos los días. Es decir, diría un amigo mío, cuando ves entrar una gordita y entra otro gordito, van a entrar 2 gorditos más chiquitos detrás de ella. Y esto nos habla de esta pandemia, de esta enfermedad que se ha vuelto la obesidad y que en un momento dado obviamente tiene trascendencia durante la etapa reproductiva de las mujeres.
Creo que es muy importante lo que tú ya mencionabas. A veces no le damos la importancia a la historia nutricional de las pacientes, es decir, le preguntamos un chorro de cosas en relación a sus antecedentes personales patológicos, no patológicos, pero de aquí a veces vemos las historias y dice alimentación suficiente en calidad y cantidad. Y volteas y la señora tiene un índice de masa corporal de 38, ¿no? Y dices tú, excuse me, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, ¿dónde está la alimentación adecuada en calidad y cantidad? Es muy importante sentarse a hablar con la paciente, porque la paciente que llega con un trastorno nutricional es una paciente que está muchas veces en conflicto, ya sea por ella misma o por los factores que la rodean sociales en relación a imagen. Estamos viendo cada vez más, nosotros estamos formando un área de una clínica de nutrición dentro de nuestra práctica profesional, y cada vez, para sorpresa de nosotros y sobre todo lo que tú mencionabas en relación a las adolescentes, estamos viendo muchos problemas nutricionales en las adolescentes en relación a trastornos de la nutrición, específicamente en bulímicas. A veces nos llegan las adolescentes que están vomitando y todo el mundo le achaca al estado gestacional el hecho de que estén vomitando. Y esto no, a veces es simplemente que la paciente se da todo a su atracón, como dicen ellas, y después va y vomita. Y esto obviamente con todas las repercusiones que tú ya nos diste. Es bien importante que nos sentemos con nuestras pacientes y establezcamos cuáles son sus hábitos alimentarios, entendiendo que estos son conductas adquiridas por las personas en relación a factores sociales, económicos, culturales. Es bien importante entender que no todo el mundo tiene acceso a los alimentos que a veces quisiéramos que estos consumieran, sobre todo en áreas rurales o inclusive en áreas urbanas donde tú ya también nos presentaste la ingesta inadecuada de un chorro de alimentos, de los famosos llamados chatarra. Entonces es bien importante sentarnos con nuestra paciente, así cuando damos todas las indicaciones y le platicamos de los factores de riesgo en relación al embarazo, el riesgo de enfermedades, el riesgo de exponerse a sustancias tóxicas, productos químicos, etcétera. Sí tenemos que dedicarnos un poquito más de tiempo a hablar de qué va a pasar con esa alimentación. En la adolescente, pues ya nos dices tú, y creo que es por demás obvio, darles un seguimiento adecuado por el impacto que va a tener en el desarrollo de esa persona mamá y como esa persona bebé. Creo que es importante también el hecho de que la consulta preconcepcional, pues quisiéramos que todos fueran a consulta preconcepcional, pero esa no es nuestra realidad, y ya bien también tú lo señalabas. La mayoría de las pacientes llegan a las instituciones después del primer trimestre. Esa es la regla. En el medio privado, cuando ya tienes una población capturada, es decir, captiva de recomendaciones, etcétera, pues tal vez te lleguen al mes, 2 meses, y entonces en esas, pues en un momento dado podrás modificar ciertas conductas. Pero lo que quisiéramos todos es que llegaran antes para realmente poder hacer una evaluación, cuál es el estado nutricional de esa paciente, cuáles son sus condiciones sociales, económicas, inclusive, dice la Universidad Autónoma de México, cuáles son los gustos de esa paciente para realmente no entrar en conflicto. Yo estoy de acuerdo que nos tenemos que apoyar en expertos en nutrición. El problema es que muchos de las nutriólogos no tienen una experiencia real en el manejo de las pacientes embarazadas. Entonces no es con cualquiera, y creo que en eso consideremos todos. Necesitamos, a la hora de hacer equipo con nuestros nutriólogos, nutriólogas, y sentarnos a platicar qué es lo que esperamos, ellas de nosotros y nosotros de ellos, para realmente hacer un equipo y realmente darle el beneficio a la paciente y llevar un factor de nutrición adecuada. Creo que es muy importante, como decía yo, establecer cuál es la percepción de esa mujer en relación a su imagen corporal. La gente se ve diferente, como a veces pensamos que la vemos nosotros. Yo siempre le digo a las pacientes que deberían de tener 3 espejos en su casa, uno en el que se vieran de frente y dijeran, ah, Juanita, qué bonita estás, qué bien, estás gordibuena, o eres una flaquita trendy, como dirían mis hijas. Otro, como los ven la gente, como yo digo, como te ven la gente, que en un momento dado dicen, ah, pues la Juanita está medio repuestita. Yo les digo, hay que aprender a leer entre líneas, cuando lleguen y te digan, ay, qué llenita, mira tus cachetitos, qué bonito, te están diciendo que estás gordita. Y finalmente un tercero,
que sería donde nosotros tendríamos que intervenir, donde sería realmente cuáles serían las condiciones nutricionales, a veces ni siquiera tanto del peso, pero sí condiciones nutricionales de esa paciente en relación a establecer medidas. Hay algo que a mí me sorprende mucho y no sé si tú coincidirás. Hablamos mucho de índice de masa corporal, pero si te pones a ver en muchas de las historias clínicas, ni lo mencionan. Es decir, simplemente pone está gordito, sobrepeso, obeso, pero obeso cuánto, ¿no? Sobrepeso cuánto. Yo sé que el índice de masa corporal es una medida un poco gruesa, no es tan específica, pero es un punto de partida que en un momento dado podemos entender todos y nos podemos comunicar y de alguna forma darle al paciente un parámetro de referencia. Entonces creo que es bien importante. Finalmente, mencionabas tú esto que creo que a veces no lo mencionamos con las pacientes por no quererlas asustar, como decimos, pero creo que es bien importante establecer cuál es el beneficio de tener una buena nutrición para ellas, pero sobre todo para sus productos. A veces el decirles que necesitas ponerte bien para ver que no tengas diabetes, no tengas hipertensión, pues sí les importa, pero a la hora que le dices es que esto va a depender de que tu hijo pueda no morir o pueda no tener un defecto, o sobre todo no lo puedas estigmatizar para el resto de su vida con trastornos, que sea una persona que vaya a desarrollar más fácilmente una diabetes, una hipertensión arterial, cáncer, etcétera, etcétera. Y esto lo logramos a través de esto, ¿no? Es decir, de sensibilizarlas. La consulta prenatal es una consulta no solamente de chequeo, es una consulta de educación. Tenemos que educar a las gentes, educarnos nosotros, obviamente, como ahorita que tú nos has dado mucha información que nos permite actualizarnos, capacitarnos, pero es un momento de oro para la paciente. No es nada más el hecho de pesarla, tomarle la presión y ver que el producto, o checar con el ultrasonido que está moviendo, que saludó, sino realmente es un momento importante de educar, de sentarse con ella y con la familia, si es que la acompaña alguien, y sensibilizar, no para criticarla ni hacerla sentir mal, sino para sensibilizarla de que cuáles son los parámetros, finalmente puedan esto entender. Yo cuando les platico de lo que tú nos decías de David Barker, que creo que si no lo han leído, creo que vale la pena esto que nos presentó el doctor. Hay esta famosa hipótesis de los 1000 días, que se refiere a la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Esto tiene que ver, y se dice 1000 días porque se considera que durante la gestación y los primeros 2 años de vida de cualquier individuo, lo va a marcar de manera importante en relación a su salud y en la posibilidad de desarrollar enfermedades en el resto de su vida. La posibilidad de ser obeso, la posibilidad de tener hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera. Y entonces estos son aspectos que, pues si no lo quisiéramos para nuestros hijos, pues tampoco los debemos querer para los hijos de los demás. Entonces, creo que toda esta información que tú nos has presentado hoy es muy importante. Podríamos estar no solo hoy, sino toda la semana hablando de esto. Y la verdad, felicitarte nuevamente. Yo espero que pronto, ya que te desocupes, podamos trabajar juntos. A mí me interesa esto muchísimo, ¿no? Creo que es importantísimo para la salud de nuestros pacientes. Ojalá hubiera más gente que comenzara a interesarse. Yo sé que hay muchas áreas de la ginecología y obstetricia que son muy importantes, pero esto que tiene que ver con la nutrición es un aspecto trascendente para la salud de las personas. Y obviamente si pensamos en personas con deseo de tener familias más. Y por último, antes que se me olvide, estás hablando de cada vez vemos más y vamos a ver cada vez más pacientes sometidas a cirugía bariátrica, y esto es un factor bien importante porque requiere un seguimiento particular, ¿sí? Obviamente estas pacientes con sobrepesos importantes, a veces obesidades mórbidas, se operan y se embarazan, porque obviamente mejora su peso y mejora su metabolismo, pero también obviamente ese metabolismo va a estar ya trastocado y requerirá un seguimiento muy particular. Entonces, estas pacientes les van a ver cada vez más y hay que estar preparados para apoyarlas y darles un seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. En lo particular, ¿cómo estás manejando tú este aspecto? ¿Tienen una clínica de nutrición? Yo sé que tienen nutrición en el Hospital de la Mujer, pero realmente tienen una clínica de nutrición para embarazada, porque volvemos a lo mismo, no es igual, es decir, manejar una gordita no embarazada que una gordita embarazada o una paciente con bajo peso o con trastornos nutricionales, estando o no estando en una etapa gestacional.
Sí, sí, hay una consulta especial ahí en el hospital donde pues se aborda prácticamente toda la mujer que llega ahí, ¿no? Ya sea embarazada y no embarazada. Nada más que lo que sí he notado es que tenemos muy poco contacto el personal de nutrición y el personal médico, hablándose de perinatos o hablando de ginecología en específico, hay muy poco contacto. Y también muchas veces el personal de la clínica de nutrición, a lo mejor por eso, cuando nosotros le hacemos algunos comentarios o sugerencias, como que dicen, no, a mí no me vas a decir cómo lo voy a hacer. Y pues ya así como que uno dice, bueno, pues entonces vaya nomás para allá, señora, que le den sus recomendaciones y eso. Porque sí existe, como dice usted, ahí un poco de, quizás de falta de especialidad en esa área de la nutrición en la mujer embarazada, que a lo mejor ahí, todavía no alcanzan a ver ahí ese personal de ahí, por ejemplo, no sé, que les dices, oye, ¿por qué me dices que esta paciente tiene anemia si está en el segundo trimestre de la gestación y tiene una hemoglobina de 10.5? No, pues es que tiene abajo de 12. Sí, pero en el segundo trimestre de la gestación la hemoglobina normal es hasta 10.5, entonces no tiene anemia. Entonces le quieren dar o van y le tratan de dar recomendaciones para aportes, por ejemplo, de hierro, de alimentos ricos en hierro y vitaminas del grupo B, la B9 y B12. Y el otro día le comentaba yo a una de las pasantes de ahí de nutrición, oye, es importante que conozca los valores normales de hemoglobina durante los tres trimestres del embarazo, porque son diferentes al de una mujer normal. Y tampoco no podemos darle de más. Hay unos artículos, por ejemplo, publicados en el 2020 que ya hablan, digo, de nutrición, el embarazo y anemias y las suplementaciones y no sugieren que la hemoglobina esté por arriba de 3.5 durante la gestación porque hay un aumento en el volumen de eritrocitos que hace la sangre más viscosa y ya se ha visto que eso genera una restricción del crecimiento intrauterino pues vaya, ¿no? Del producto. Entonces no la debemos de tener por arriba de 13.5. Entonces como que no les gusta que nosotros le hagamos esos comentarios, pues como que dicen, es que son médicos, a nosotros déjenos la parte de nutrición. Entonces, sí, sí, yo pienso que hay como que algunas asperezas, pero más aún, sin embargo, pues sí dan ahí consulta de nutrición para embarazadas y para pues mujeres que ya culminaron su embarazo, su gestación y que siguen en control, por ejemplo, que tuvieron diabetes gestacional o desarrollaron preeclampsia y ahí se quedan en tratamiento. Pero, como le digo, sí considero que debería de haber algunas pláticas entre nosotros, como usted dice, y ver qué queremos nosotros y qué quieren ellas y ponernos de acuerdo. Porque pasa lo mismo, si te dicen, oye, es que me dijo la paciente que si podía tomar café, y nosotros a lo mejor le dijimos que sí, porque está permitido el tomar hasta 300 gramos de cafeína diarios en el embarazo, pero tenemos que valorar a esa mujer de que no tenga algún riesgo para alguna pérdida, etcétera, de la gestación. Y ella dice, no, pues es que sí puede tomar y va a tomar más o va a tomar, etcétera. Entonces sí, sí hay algunas cosas que nos debemos de poner muy, muy, muy de acuerdo entre nutriólogos y médicos, específicamente hablando aquí en este periodo que es la gestación. Sí, yo creo que eso que tú dices, ojalá estas recomendaciones permearan en las gentes que nos escuchan, con objeto de que realmente lucháramos por tener estas, yo les digo, clínicas o unidades de nutrición durante la gestación. Obviamente quisiéramos que todos los pacientes llegaran, así como tú decías, la etapa preconcepcional, es decir, que llegaran antes del embarazo y darles la consulta ginecológica y nutricional de la mano para ver que se puedan embarazar más fácilmente, para que tengan un inicio de embarazo más sano, etcétera. Y obviamente durante el embarazo, porque de repente a nosotros nos pasa que llega la paciente, la vieron, le hicieron diagnóstico de diabetes gestacional y la mandan con la nutrición para que le dé manejo, ¿no? Y te regresa y comienzas a ver un chorro de problemas, como dices, es decir, y la verdad es que si no agarramos el teléfono y le marcamos y nos ponemos a platicar, no a pelear, sino a platicar, a discutir el caso, invitarlos a hacer equipo finalmente, creo que de otra forma el pronóstico de resultados esperados tanto por el nutriólogo, nutrióloga, como por el especialista en medicina, la ginecóloga o ginecólogo, no va a ser bueno.
inclusive yo diría hasta en el hecho de involucrar, comenzar a involucrar a los neonatólogos, los pediatras, etcétera, para irlos preparando de saber qué tipo de producto van a recibir, etcétera. Creo que finalmente si logramos unir este tipo de esfuerzos, la paciente lo agradece, ¿no? Es decir, yo sé que implica en las instituciones, es difícil por los tiempos, por la disponibilidad a veces de los propios recursos, pero sí hay que proponerlo, ¿no? A los pacientes, hablarles, decirle, bueno, va a ir con la nutrióloga, con el nutriólogo, el que ustedes quieran o el que ella quiera en un momento dado, pero le voy a pedir que me avise, que me llame. Y yo quiero platicar con ellos. Dedícale 5 minutos y seguramente te lo van a agradecer y obviamente nos vamos a resolver muchos conflictos, ¿no? Entonces, de verdad, nuevamente, doctor Castro, muchas felicidades. Es un tema apasionante. De verdad, es algo que necesitamos hacer cada vez más. Se nos está terminando ya el tiempo. Yo quisiera que nos dieras tu mensaje final, ¿no? Es decir, esto en unos 3, 4 puntos, que nos dijeras tú qué es lo qué esperas, qué quieres tú con toda la información que nos diste hoy para beneficiar el tratamiento integral de la paciente en la etapa reproductiva. Pues creo que si tuviéramos que resumir prácticamente la charla sería que es muy importante la consulta preconcepcional. Y sobre todo aquí durante esta consulta preconcepcional, si es una mujer que planea embarazarse, identificar como punto número 1 el peso, porque como les comentamos, a partir de ese peso, ese índice de masa corporal que nos va a arrojar cuando nosotros saquemos la fórmula de Quetelet o de índice de masa corporal, nos va a ayudar a determinar todo el embarazo, cuánto va a ser el peso que debe de ganar esa mujer. Ya una vez embarazada, pues hacer todas las pruebas de tamizaje que se recomiendan durante el embarazo para las diferentes enfermedades. Y pues una vez que llega o se logra esa gestación, yo creo que sí es muy importante el tratamiento multidisciplinario. En la mañana estaba comentando con el servicio de perinatología, que es ahorita donde me encuentro rotando, pues de la plática esta, ¿no? Y me empiezan a hacer varias preguntas. Y le digo al doctor, lo que pasa es que la nutrición, hablando ya en un embarazo, en la edad reproductiva, va a abarcar muchos puntos. Entonces, que no nada más veamos al nutriólogo o a la nutrióloga como alguien que está ahí, que da dietas y listo, sino que ese nutriólogo o esa nutrióloga son muy importantes porque nos van a sacar de muchos apuros, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, en pacientes con diabetes pregestacional, en diabetes gestacional, en quienes desean una terapia de fertilidad, etcétera. Entonces, debemos de contactarnos, como dice usted, hacer muy bien ese equipo multidisciplinario en el área de perinatología, área de nutrición y área de ginecología, para que les vaya bien a nuestras pacientes, que al final de cuentas es lo que deseamos, ¿no? Y no nada más a la paciente, sino también al producto, al binomio, que le vaya muy bien durante la gestación. Oh, excelente, creo que no podría agregar yo nada más a todo esto. Lo que no podría agregar yo nada más. La verdad es que me parece muy puntual, ¿no? Esperamos que de verdad esto me parece muy puntual, ¿no? Esperamos que de verdad esto trascienda más en la atención de nuestros pacientes con el objeto de que más en la atención de nuestros pacientes con el objeto de que equipo. Bueno, pues no me queda pues nada más nuevamente, doctor. Bueno, pues no me queda pues nada más nuevamente, doctor. Ya brillante carrera profesional y que pronto podamos seguir trabajando. Y que pronto de presentar, ¿no? Seguir trabajando. Hoy está metiendo eco, ¿verdad? De presentar, ¿no? Está metiendo eco. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, doctor Castro? Sí. ¿Me escuchas, doctor Castro? Sí, sí, lo escucho. Ah, perfecto. Pues no nada más nuevamente agradecerle a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Perfecto. Pues no nada más nuevamente agradecerle a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Nos hagan favor de acompañarnos para oír un tema tan importante. Realmente esta plática nos hagan favor de acompañarnos para oír un tema tan importante. Esta plática en cualquier lado. Muchas gracias nuevamente. En cualquier lado.
Muchas gracias nuevamente. Que nos hagan favor de acompañarnos, presentar conceptos como los que hace el doctor Francisco Javier Castro el día de hoy, que finalmente todos aprendemos y a todos nos ayuda para lograr una mejor atención de nuestros pacientes. No me queda más entonces nuevamente agradecerles, que pasen una buena noche, cuídense mucho y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Un abrazo, doctor Castro, esperamos vernos pronto. Muchas gracias, igualmente buena tarde. Buenas noches.